En esta oportunidad hablaremos de la jerarquía normativa a la cual está o debe estar sometida la actuación del oficial de justicia. En primer lugar, debemos resaltar que el oficial de justicia, concretamente sus actos como actos jurídicos, están inmersos dentro del ordenamiento jurídico argentino. Dentro de este ordenamiento jurídico tiene una ubicación muy especial, particular, específica, derivada de un conjunto de normas que determinan cuál es su jerarquía y cuáles son las normas que la determinan independientemente de las órdenes que pueden partir de los tribunales de la provincia. Ahora bien, la pregunta que se impone es la siguiente: ¿cuál es la jerarquía normativa que debe respetar el oficial de justicia? ¿Cuál es la norma jurídica más importante que siempre debe estar presente en toda su actuación como funcionario público, específicamente como funcionario judicial? Desde un primer momento podríamos decir que es la Constitución. Pero ¿cuál es la norma que dice o establece que la Constitución Nacional es la norma más importante? Esta norma está contenida en el artículo 31 de la Constitución Nacional, que es enfático en afirmar: esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. Dos conclusiones podemos extraer de este título o de este artículo. Concretamente, todo el ordenamiento jurídico federal, y en este aspecto cuando hablamos de federal hablamos de Constitución Nacional, leyes nacionales y tratados internacionales, constituyen una ley suprema en la cual deben adecuarse todas las autoridades argentinas, incluidas las autoridades provinciales. En este sentido, las autoridades de provincia, incluidos los oficiales de justicia, deberán o están obligados a someterse a sus disposiciones. ¿Cuáles son las normas que poseen jerarquía constitucional? Además de las mencionadas en la Constitución Nacional propiamente dicha. En este sentido, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional le ha conferido un rango equivalente a ciertos tratados internacionales de derechos humanos. Estos tratados, conjuntamente con la Constitución Nacional, tienen jerarquía constitucional, no integran la Constitución Nacional ni forman parte de su texto normativo, simplemente tienen un rango equivalente. Esta jerarquía constitucional la tienen los siguientes tratados: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre Prevención y Sanción de los Delitos de Genocidio, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y finalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos estos tratados tienen jerarquía constitucional equivalente a la Constitución Nacional. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de estos tratados para la actuación del oficial de justicia? La importancia deriva de que contienen varias disposiciones sobre los derechos de las personas en los procesos judiciales y, concretamente, que afectan la naturaleza y el alcance de los actos de las autoridades judiciales, incluida la de los oficiales de justicia. Ejemplo de ello están la inviolabilidad de la persona humana, la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio, la inviolabilidad del domicilio y de los papeles personales, aun cuando estas mismas garantías están contenidas de alguna manera dentro de las disposiciones expresas o implícitas de la propia Constitución Nacional. ¿Cuál es la jerarquía de los restantes tratados internacionales?
porque existen otros tratados internacionales que también regulan cuestiones de derechos humanos o aún sobre cuestiones de derecho interno. Esta jerarquía que poseen es una jerarquía supralegal, es decir, una jerarquía superior a las leyes. En este sentido, el mismo artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, primer párrafo, última parte, expresamente dice: los tratados y concordatos tienen una jerarquía superior a las leyes. Es decir, estos tratados no solo están por encima de las leyes nacionales, sino también por encima de las leyes provinciales. ¿Cuál es la jerarquía normativa entonces dentro del ordenamiento jurídico argentino? Según el artículo 31 de la Constitución Nacional tenemos en el pináculo a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. En un rango inferior, los tratados que no poseen jerarquía constitucional. A continuación, las leyes nacionales. Seguidamente, los decretos del Poder Ejecutivo en cuanto reglamentan esas leyes nacionales. Luego, los actos administrativos y la sentencia judicial. Y finalmente, los actos del oficial de justicia. Es decir, los actos desarrollados por el oficial de justicia en el cumplimiento de sus funciones deben tener presente en un primer momento todas esas disposiciones para poder llevarla a cabo de manera regular y evitar precisamente tanto la invalidez de la diligencia como posiblemente incurrir en algún tipo de responsabilidad penal, civil o disciplinaria. ¿Cuál es la relación entre el ordenamiento jurídico nacional y el orden jurídico provincial? De atenernos al artículo 31 de la Constitución Nacional, el orden jurídico nacional está por encima del orden jurídico provincial. La relación del orden provincial respecto de nacional es de subordinación. En consecuencia, tenemos una nueva pirámide. La Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, los tratados que no poseen jerarquía constitucional, las leyes nacionales, el derecho provincial. Es decir, el derecho provincial se encuentra, como habíamos dicho, en una relación de subordinación. Igualmente, conviene preguntarnos cuál es la jerarquía dentro del propio orden jurídico provincial. Dentro del orden jurídico provincial la situación es equivalente a la nacional. En el pináculo de esta pirámide podemos mencionar a la Constitución provincial. Seguidamente podemos mencionar las leyes provinciales, luego los decretos provinciales reglamentarios de estas mismas leyes provinciales, el acto administrativo o la sentencia judicial y recién a continuación los actos del oficial de justicia. Es decir, los oficiales de justicia cuando realizan sus cometidos deben no solo tener presente, sino que todo el sentido de sus propios actos se encuentran en las normas que se encuentran por encima de las mismas. Es decir, nuevamente nos encontramos ante una relación de subordinación. En conclusión, derecho nacional, derecho provincial y actos del oficial de justicia. La relación es de subordinación. El oficial de justicia, cuando realiza sus actuaciones, debe tener presente no solo las normas de su derecho provincial respectivo, que sí debe respetarlos, sino también y con preferencia las normas del derecho nacional, en el orden que nosotros habíamos visto anteriormente. En cuanto a la jurisprudencia, conviene realizar algunas consideraciones. ¿Cuál es la situación de la jurisprudencia en punto a la actuación del oficial de justicia? Cuando se habla de jurisprudencia, hay que aclararlo, no se habla de la decisión judicial que sustenta la actuación del oficial de justicia. El oficial de justicia requiere siempre de una decisión judicial que le brinde justificación a su actuación. El oficial de justicia no realiza su cometido independientemente de un proceso judicial determinado y fundamentalmente independientemente de una decisión judicial también determinada, dictada dentro de ese proceso judicial anteriormente mencionado. El oficial de justicia no actúa independientemente de una decisión judicial concreta, dictada en un proceso judicial determinado.
Cuando se habla de jurisprudencia, se habla de la norma de naturaleza general que deriva de un número considerable de decisiones judiciales uniformes, públicas y mantenidas durante un tiempo prolongado. Es decir, nos encontramos con ciertas características que deben reunir ciertas decisiones judiciales o cierta norma que puede extraerse de esas decisiones. Primero, debe tratarse de múltiples decisiones judiciales, no es suficiente un solo caso. Debe tratarse de decisiones uniformes, es decir, deben haberse resuelto de la misma manera la cuestión planteada. Y finalmente, en cuanto al tiempo, debe tratarse de un tiempo relativamente prolongado. No es suficiente o no adquiere el rango de norma jurisprudencial aquella que solamente es adoptada en un caso recientemente o como manera totalmente novedosa. Pero además son necesarios otros requisitos fundamentales. Primero, debe estar adoptada por un órgano judicial de la provincia de Misiones. Y segundo, solo puede ser oponible la jurisprudencia de los tribunales de la justicia de la provincia de Misiones. Los tribunales, las decisiones judiciales de los tribunales de otras provincias, por más razonables que puedan ser, por más ejemplaridad que puedan tener en otras decisiones de otras provincias, no son obligatorias automáticamente para el oficial de justicia. Este no está obligado a someterse a ellas. Además, es necesario que esas decisiones judiciales sean hechas públicas a través de algún medio oficial fehaciente y que brinde certeza a la norma que puede extraerse de esa decisión judicial. Las decisiones jurisprudenciales no se presumen conocidas. En este sentido, no rige la presunción de conocimiento que rige sí para las leyes. Entonces, no es jurisprudencia una decisión judicial aislada, adoptada en un expediente aislado, que no se relaciona con el expediente donde se ordena la medida. Tampoco lo es una decisión judicial adoptada por un órgano de la justicia federal o de otra provincia. Cuando decimos que no es jurisprudencia, no significa que dentro de sus respectivos ámbitos no lo sean o que no pueda extraerse ninguna norma que pueda ser útil o conveniente para ser aplicada en la provincia, sino que esa de jurisprudencia no es obligatoria para el oficial de justicia. Y lo determinante en este punto es la jurisprudencia adoptada, sea por un tribunal de la provincia o por un tribunal de otra provincia o del orden federal, ¿es o no es obligatoria para el oficial de justicia y por consiguiente puede o no determinar la dirección de una diligencia determinada? La respuesta en todos los casos es negativa. En ningún caso la jurisprudencia es obligatoria. Y volvemos a reiterar, no debe confundirse con la orden dada por el propio juez al oficial de justicia. Eso no es jurisprudencia, es simplemente reconocer que el oficial de justicia actúa como brazo del juez en el cumplimiento de las decisiones judiciales. Muchas gracias.